Un saludo muy especial a todos en la tarde de hoy. Vamos a abordar el tema del salario. El salario es uno de los tres elementos importantes en la relación laboral. Recordemos que estos elementos son la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario. Como concepto de salario tenemos que es la remuneración que recibe el trabajador por parte del empleador como contraprestación a sus servicios prestados. Características del salario. Tenemos tres características importantes. La primera de ellas es que el salario debe ser habitual o periódico. Esto quiere decir que el salario se debe cancelar con determinada frecuencia y esta frecuencia debe estar establecida en este contrato de trabajo. La frecuencia puede ser diaria, semanal, quincenal o mensual, pero también puede establecerse frecuencia de pago por obra o labor realizada o por tarea o destajo, que más adelante vamos a tratarlos. El salario también debe ser oneroso, quiere decir que se paga por la prestación de un servicio o por la realización de un trabajo. Y una tercera característica es que el salario sale del patrimonio del empleador y entra al patrimonio del trabajador. Tenemos tres principios del salario. Un primer principio es que el salario es irrenunciable. Ningún trabajador en Colombia puede renunciar a su salario. Un segundo principio es que también está prohibido ceder el salario. Quiere decir que ningún trabajador puede autorizar que su salario sea cancelado a otra persona. La ley prohíbe expresamente esta situación. Un tercer principio del salario es el de la igualdad salarial. Esto quiere decir que a la misma actividad realizada o a la misma labor realizada se debe cancelar un salario igual. No quiere decir que todas las personas deban ganar lo mismo. Quiere decir es que a la misma actividad, a la misma labor realizada en el mismo tiempo, bajo las mismas especificaciones, pues se debe pagar el mismo salario. El salario también se puede pagar en especie. Se puede pagar en efectivo o en especie, o una parte en efectivo y una parte en especie. El salario en especie tiene algunas características. Cuando el trabajador gane el salario mínimo, solamente se puede pagar hasta un 30% en especie. No está permitido para una persona que gane un salario mínimo cancelar más del 30% de su salario en especie, únicamente hasta el 30%. Caso contrario, los trabajadores que ganan más de un salario mínimo, que se les puede cancelar hasta el 50% en especie. Este pago en especie debe estar autorizado por el trabajador. Si el trabajador no desea que se le cancele su salario o parte de su salario en especie, lógicamente que el empleador no puede hacerlo. Esto debe quedar, como les digo, expresamente establecido en el contrato. A falta de esa estipulación, se debe estimar pericialmente sin que se pueda constituir más del 50% de la totalidad del salario, cuando el trabajador lógicamente gana más de un salario mínimo. Hablemos ahora del salario integral. El salario integral está establecido para aquellas personas que tengan un salario superior a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Decimos que el salario integral es aquel que compensa el valor del trabajo ordinario y el valor de las prestaciones legales y extralegales, así como de otras acreencias laborales legales y extralegales que de común acuerdo se estipularon sin contar vacaciones, indemnizaciones ni aportes. Solo puede ser pactado por el sector privado y debe ser mayor a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más el 30% del factor prestacional de la empresa. Entonces,
No es cierto que una persona que gane 5 millones de pesos o 6 millones de pesos esté ganando un salario integral. Entonces recordamos, si el salario mínimo está alrededor de los 980.000 pesos, un salario integral debería estar alrededor de los 12 a 13 millones 500 mil pesos. Formas de pactar el salario. El salario se puede pactar por obra, a destajo o tarea o por unidad de tiempo. Cuando hablamos de un salario pactado por obra, hablamos que se determina según el número de obras realizadas. Según el número de obras realizadas. Entonces, un ejemplo, si una persona está contratada y se le va a cancelar un salario por obra y su obra o la actividad que va a realizar es hacer la costura de algunos zapatos, entonces se le cancelará por el número de zapatos que esta persona cosa. Ahora, a destajo o tarea. Destajo o tarea se asigna un número de obras para determinado tiempo, pero se paga la unidad adicional. Entonces, si hablamos de la zapatería, por ejemplo, entonces vamos a trabajar por destajo o tarea. El trabajador va a hacer 50 pares de zapatos al día y se le va a pagar esta cantidad. Pero si hace más de los 50 pares, se le cancelará el adicional de los que hizo aparte de la tarea asignada. Y cuando hablamos de unidad de tiempo, entonces se refiere a una cantidad de tiempo establecido que el trabajador gasta en cumplir su labor y se señala en meses o en días. Algo muy importante también para los empleadores es el pago del auxilio de transporte. El auxilio de transporte solo se cancela a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la persona pasa de ganar más de estos 2 salarios mínimos, pierde el derecho del auxilio de transporte. Este auxilio de transporte, el empleador lo puede sustituir cuando suministra el transporte. Si el empleador tiene los medios, pues de pronto recoge a sus empleados de la casa y los lleva hasta el lugar de trabajo. Entonces no está obligado a pagarle ese auxilio de transporte. Eso sucede en algunas empresas. Este auxilio de transporte no constituye salario, pero sí hace parte de la base de liquidación para las prestaciones sociales. La dotación está dada también para todos aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y cobra igual importancia que el auxilio de transporte. Cuando el empleador ve que su trabajador gana más de 2 salarios mínimos, pues ya no está obligado a cancelarle la parte de la dotación. Al igual que el auxilio de transporte, la dotación se pierde cuando el trabajador empieza a ganar más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el caso de la dotación, cada trabajador tiene derecho a 3 dotaciones durante el año, y esta dotación debe incluir ropa y calzado de labor, y debe estar adecuada a la labor que desempeñe, también adecuada a los factores externos, condiciones climáticas y demás. Por ejemplo, no le vamos a dar una ropa o calzado de labor consistente en un traje de saco, corbata y demás a un trabajador que desempeñe su labor en un clima cálido. O al contrario, no le vamos a dar ropa o vestido de labor consistente en camiseta o camisa de manga corta a un trabajador que desempeñe su labor en un clima frío. Entonces debe estar acorde a la situación que se presente también en cuanto al trabajo que desarrolla y a los factores externos también. Existe una diferencia también entre la dotación y los elementos de seguridad y protección industrial. En estos tiempos de virus, de pandemia y demás, no podemos hablar que es lo mismo la dotación
y los elementos de seguridad y protección industrial. Esos elementos de seguridad y protección industrial sí se le deben dar a todos los trabajadores sin importar el salario. La dotación es algo diferente. Los elementos de seguridad y protección se le deben proporcionar a todos los trabajadores, sin importar su salario. Ahora vamos a mencionar los pagos laborales obligatorios del empleador para cuando se tenga nuestra empresa o seamos jefes de determinado departamento. A los trabajadores se les debe cancelar el salario ordinario. También se le cancelan los recargos que pueden ser por horas extras, por trabajos nocturnos, por dominicales o festivos. También se deben hacer los aportes para las prestaciones sociales. Esto en cuanto a pensión y demás, cesantías e intereses de cesantías. Se le debe cancelar también al trabajador lo relacionado a las vacaciones. Cuando ameriten, se le debe cancelar las indemnizaciones, cuando sea el caso. Y también se debe estar muy pendiente de pagar los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. Entonces, cuando hablamos de parafiscales, hablamos de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA y a las cajas de compensación. Esto es lo relacionado con parafiscales. Y los aportes a la seguridad social, que es salud, riesgos laborales y pensiones. Muchas gracias, esperamos encontrarnos en un próximo video.